Saludos, apreciados hermanos en la fe, amigos, a todos quienes nos siguen en las redes sociales. El día de hoy tenemos un tema muy bonito que se desarrolla dentro de la última semana que estuvo Cristo Jesús en la tierra antes de que sea crucificado e inmolado como Cordero de Dios. El título del tema para hoy es Alivio para los dolientes. No queremos empezar sin antes poder pedir sabiduría de lo alto, que nos dirija su Santo Espíritu en el precioso tema a desarrollar. Les invitamos a todos a inclinar los rostros y orar. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, gracias te damos por la oportunidad de compartir tu palabra, de poder comprender el sacrificio ignominioso de Cristo Jesús por nuestra salvación. Ayúdanos a comprender, Señor, que tú eres todo, en todo y para todo, y que sin ti, sin tu grande y maravilloso amor, este mundo lleno de pecado no tendría salvación. Condúcenos hoy día en el tema a desarrollar y que las palabras vertidas sean solamente para tu honra y gloria por siempre y para siempre. Amén. Bien, queridos hermanos, como ya mencionamos, el desarrollo del título del tema a exponer es Alivio para los dolientes. Y lo encontramos, el texto enmarcado en el libro de Marcos, capítulo 11, donde nos narran básicamente tres escenas en donde Cristo Jesús, ese día, un día lunes, en la semana de la Pascua, desarrolló tres actividades. Primero, había una higuera que estaba sin fruto, tenía hambre y la maldijo. Segundo, luego entró al templo de Jerusalén y sacó a todos los mercaderes. Y luego hizo entrar, vinieron a él todos los dolientes, a los cuales le trajo alivio para cada mal. Entonces, en el versículo 12 del capítulo 11 de Marcos, nos tiene el título Maldición de la higuera estéril. Y el versículo 12 y 13 indica así: al día siguiente, el día lunes, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Aquí quiero hacer una pausa, porque recordamos inicialmente que el día anterior, el día domingo, Cristo Jesús había bajado por el monte de las Olivas, montado en un pollino, y todo el pueblo se había reunido para aclamarle como el Rey de Israel. Pero él, cumpliendo su misión, en la noche de ese domingo para el lunes, había hecho, como muchas veces, algo necesario para que enfrente esa semana que tenía que ser llevado al Calvario. Dice el Espíritu Profecía: toda aquella noche Jesús la pasó en oración.
Allí quiero detenerme un momento, porque para que Cristo Jesús el Señor pueda enfrentar lo que se venía, siempre necesitaba estar lleno del Espíritu Santo. Y para tener ese poder, pasaba muchas noches en oración. De manera que tú quieres tener poder para vencer diferentes obstáculos, quizás el carácter. Y el ejemplo de Cristo el Señor es para ponerlo en práctica, porque se dice en la oración que es el aliento del alma. Tú respiras y el aire te trae oxígeno y te hace vivir el cuerpo físico, pero para que viva tu alma necesitas orar. El camino a Cristo dice, la oración es la llave, es una llave se usa para abrir. La oración es la llave en manos de la fe. Tienes que tener fe. La oración es la llave en manos de la fe para abrir la ventana de los cielos, para recibir bendiciones hasta que sobreabunde. Imagínate cuántas cosas tú necesitas. Imagínate el almacén del cielo, todo a tu disposición, pero tienes que tener fe y debes de orar. Pensando cuántas veces tú te comunicas en el día, en el trabajo, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. Cuántas veces envías mensajes por WhatsApp de las cosas que hay que solucionar. Entonces te comunicas permanentemente. ¿Cuántos mensajes de texto o llamadas hiciste en un día? Ahora yo te pregunto, ¿cuántas llamadas le hiciste a Cristo Jesús en un día? Te dejo con esta frase. La oración es el teléfono para comunicarte con Dios. Cada vez que tú agarres tu teléfono, de aquí y ahora, piensa, me comuniqué con Dios esta mañana, le entregué mi vida, me puse a su disposición. Jesucristo así lo hacía y Él te invita a que sigas su ejemplo. Por eso, al día siguiente, en el versículo 13 de Marcos, ya nos encontramos en la escena del día lunes, en donde de Betania Él va camino al templo de Jerusalén. Pero antes de pasar, vio en una huerta, una chacra, un árbol de higos. Dice el versículo 13, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Efectivamente, el versículo 14 dice, entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Nuestro Señor Jesús tenía hambre. El árbol de higos, para que tenga esas hojas frondosas, primero tiene que dar el fruto y luego las hojas se expanden, se abren. De manera de que todos los discípulos con Cristo adelante fueron a querer comer los higos, porque aparentaban tener y había hambre. Pero llegaron, buscaron, no encontraron nada. Era una higuera estéril. Pero Pedro, cuando Jesús maldice a la higuera y los discípulos, había algo extraño en las palabras de Cristo, porque Él siempre decía, yo he venido a la tierra para bendecir. Siempre tenía palabras de consuelo, de ánimo, y acá estaba maldiciendo.
Y efectivamente, al día siguiente, cuando pasaron nuevamente por el camino, vieron a ese árbol seco, hojas marchitas, porque había recibido la maldición. ¿Qué representaba esa maldición? Nos dice el Espíritu de Profecía. La maldición de la higuera era una parábola llevada a los hechos. Ese árbol estéril que desplegaba su follaje ostentoso a la vista de Cristo era un símbolo de la nación judía. Ese árbol que aparentaba tener mucho fruto simbolizaba a la nación judía. El Salvador deseaba presentar claramente a sus discípulos la causa y la certidumbre de la suerte de Israel. Con este propósito invistió al árbol con cualidades morales y lo hizo exponente de la verdad divina. Los judíos se distinguían de todas las demás naciones porque profesaban obedecer a Dios. Habían sido favorecidos especialmente por él y aseveraban tener más justicia que los demás pueblos. Sigue diciendo, pero estaban corrompidos por el amor del mundo y la codicia de las ganancias. Eso que le pasaba a la nación escogida de Dios, de repente también pasa en el pueblo de Dios, que está lleno del amor a las cosas materiales y a querer tener ganancias. Se jactaban de su conocimiento, pero ignoraban los requerimientos de Dios. Estaban llenos de hipocresía. Como el árbol estéril, extendían sus ramas ostentosas, de apariencia exuberante y hermosas a la vista, pero no daban sino hojas. La religión judía, con su templo magnífico, sus altares sagrados, sus sacerdotes mitrados y ceremonias impresionantes, era hermosa en su apariencia externa, pero carente de humildad, amor y benevolencia. Entonces se muestra claramente cómo era el corazón del pueblo judío. Aquí podemos también ver cómo a los costados habían árboles y ramas secas, árboles de higos. No tenían fruto porque no era época de higos. Y estos árboles secos representan a los gentiles, aquellos que les falta todavía ser amonestados, les falta conocer el Evangelio de Cristo, necesitan a un Salvador. Pero ese árbol frondoso que tenía toda la luz no llevaba los frutos que debía tener. Nos dice el Espíritu Profecía, la amonestación que dio Jesús por medio de la higuera es para todos los tiempos. Es decir, para el año 2026 también. El acto de Cristo, al maldecir el árbol que con su propio poder había creado, se destaca como amonestación a todas las iglesias y a todos los cristianos. A todas las iglesias y a todos los cristianos. Una llamada de atención, porque nadie puede vivir la ley de Dios sin servir a otros. Ahí está el gran mandamiento. Amarás a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Pero son muchos los que no viven la vida misericordiosa y abnegada de Cristo. La abnegación. Te invitamos de aquí para adelante que cuando tú te vayas a comprar una galleta, una camisa, un pantalón, no compres una, compra dos.
porque siempre hay alguien que va a necesitar. Porque Cristo dio el ejemplo, se humilló, se humanizó. Dice, algunos de los que se creen excelentes cristianos no comprenden lo que es servir a Dios. Sus planes, sus estudios tienen por objeto agradarse a sí mismo. El tiempo tiene para ellos valor únicamente en la medida en que les permite juntar para sí. No obran para otros, sino para sí mismos. No están en contacto con la humanidad. Nuestro Señor salía a buscar a los necesitados. Dejaba todo lo que necesitaba. Dejó el cielo, sus riquezas eternas, para venir y entregarse enteramente a la humanidad. Los que viven así de manera egoísta son como la higuera que tenía mucha apariencia, pero no llevaba fruto. Observan la forma de culto, pero sin arrepentimiento ni fe. Profesan honrar la ley de Dios, pero les falta la obediencia. Dicen, pero no hacen. Hoy, en esta generación, muchos están siguiendo el mismo camino que los judíos incrédulos. Pero para nosotros, que conocemos la verdad, el Espíritu Santo trabaja en ti y en mí para que no seamos como ellos, sino podamos realmente rendirnos a Cristo y dar verdaderos frutos. Cristo contempló el mundo de todos los siglos desde la altura del monte de las Olivas, y sus palabras se aplican a toda alma que desprecia las súplicas de la misericordia divina. Oh, Él se dirige hoy a ti, aún a ti, que debieras conocer las cosas que pertenecen a tu paz. Cristo está derramando amargas lágrimas para ti, que no las tienes para ti mismo. Como una madre que llora cuando ve que un hijo se aleja. Cristo llora así cuando tú eres egoísta, cuando quieres todo para ti y no quieres ayudar a otros, no quieres que otros se salven. Ya se está manifestando en ti aquella fatal dureza de corazón que destruyó a los fariseos, y toda evidencia de la gracia de Dios, todo rayo de la luz divina enternece y subyuga el alma, o la confirma en una impenitencia sin esperanza. Esta lección, esta primera lección de la higuera estéril, tiene que hacerte considerar cómo está tu vida. Quizás es lleno de sueños materiales. Quizás todo lo que tienes para ti y no compartes con los demás. Pero la palabra de Dios te dice, yo quiero que des buenos frutos. Cristo te invita a participar de su reino, para que tengas bondad, misericordia, paciencia, seas alegre, tengas paz, el amor salga e irradie a todos quienes te rodean. Nuestro Señor Jesús quiere que su iglesia, quiere que cada uno de nosotros despliegue y realmente pueda llevar el mensaje y sea un árbol que dé muchos frutos, frutos para vida eterna. Ahora, luego de esta cena, como ya habíamos mencionado, nuestro Señor Jesús iba camino al templo. Y en el templo
lo que hace Cristo es purificarlo. En el libro de Mateo nos dicen lo siguiente: Cristo purifica de nuevo el templo. Recordamos que ya cuando comenzó su ministerio había ido al templo y había sacado a todos los mercaderes. Dice la Biblia en Mateo 21, versículos 2 en adelante: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: escrito está, mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Recuerda que Cristo, el Señor, siempre usaba un escrito está. Esas palabras que dice que su casa sería cueva de ladrones, la encuentras en Isaías capítulo 56, versículo 7. Y el versículo 14. Una vez que habían salido los que estaban mercadeando en el templo, vinieron a él ciegos y cojos y los sanó. Versículo 15 y 16. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Jesús les respondió: sí. ¿Nunca leíste? Volvió a responder con un escrito está. Salmos 8:2. De la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste alabanza. Vamos a ir describiendo qué es lo que pasaba en el templo. Nuestro Señor Jesús entra. Se encuentra como, quizás, imagínate, estás tú allí y es como que fueras al mercado La Parada y vieras que los comerciantes están vendiendo palomas, cabras, bueyes, ovejas, todo un tema mercantilista, donde solamente importa la ganancia. Dice que esta segunda escena del templo era peor que la primera. Es decir, la nación judía se había degradado más. Aún los dirigentes del templo aprovechaban la situación para comprar, vender, hacer de cambistas, porque venían de otros lados, de otras regiones. Quizás uno venía de Grecia y necesitaba comprar en moneda local. Hacían intercambios. Y todo era una tradición. No importaba cuánta sangre era derramada, se hacía por cumplir. Pero todos estos sacrificios, toda esa sangre que era derramada, simbolizaba a Cristo Jesús, que pronto iba a ser crucificado. La sangre del Cordero, Hijo de Dios. Su sangre de Él, por tu salvación, por mi salvación. Ahora, nuestro Cristo entró a su templo allá en Jerusalén. Pero ¿sabes qué? También Él quiere hoy entrar a tu templo. En 1 Corintios 3:16, la Biblia, la palabra de Dios dice: ¿no sabes que tú eres el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ti? Quizás hoy día en tu templo hay ladrones que te están robando la felicidad. Pero muchas veces esos ladrones tú mismo los has colocado allá, aquí adentro.
Hay contiendas en tu ser, con tu carácter. Por eso no puedes estar en paz. Peleas con tu esposo, con tu esposa, en el trabajo. Pero cuando Cristo entra, quiere sacar esos demonios. Quiere limpiar, quiere limpiarte. El Espíritu Santo hace una obra maravillosa, pero tú tienes que darle permiso para que Él pueda hacer esa obra misteriosa. Y luego va a pasar un tiempo y tu corazón será renovado. Caminarás en medio del desierto de esta vida con la seguridad que Cristo está a tu lado y podrás seguir ganando grandes batallas en el nombre de Cristo Jesús. Nuestro Señor Jesús, cuando saca a los mercaderes, se van corriendo porque habló con autoridad divina. Fulguraba su resplandor. Los sacerdotes, todos los mercaderes. Y la gente necesitada venían niñitos, enfermos, los que no veían, los cojos. Y nuestro Señor Jesús les curaba a todos. Ese bullicio mercantilista había desaparecido y pronto la escena se había convertido en una escena de amor y de ternura. Hosana, gritaban al hijo de David. Los niñitos se acurrucaban con Cristo Jesús. La cura, el alivio para el dolor está en Cristo. Pero el ser humano, que es muy autosuficiente, que vive sin Cristo, siempre ha buscado la cura para los dolores. Todos conocemos esa famosa pastillita aspirina. El creador de la aspirina, un químico alemán, la crea ya en el año 1897 porque su padre tenía reumatismo y a su papá le dolía mucho el cuerpo. Y es así que en aquella época, trabajando para una fábrica de químicos, una industria muy grande allá en Alemania, sintetiza el ácido acetilsalicílico y la convierte en aspirina. De manera que las personas tomaban y les calmaba el dolor. Ahora cuando tú tienes dolor, vas y te compras, ¿no?, una aspirina, un dolocoladrán, así se llamará. Buscas algo que te calme el dolor. Ahora comenzó a comercializarse cantidades, cientos de miles, año 1899. Y a partir de esa investigación comenzaron también a desarrollar otros fármacos. En aquella época, en el año 1815 más o menos, ya se había creado la morfina, que lo habían hecho a partir del opio. Pero este laboratorio, con estos químicos, crearon la heroína, que pasaba que la morfina creaba dependencia. Y decían ellos que la heroína no. Pero al final, al cabo de 10 años, en el año 1900, se dieron cuenta que sí, la heroína también creaba. Era una droga. Y fue prohibida su comercialización. Pero ahí no quedó, porque estos empresarios solamente querían dinero.
No le importaba aliviarte el dolor, veían solamente cuál era su profit, su ganancia. Y cuando llega la guerra en Alemania, la Primera Guerra Mundial, entonces Alemania, que era el país enemigo, le fueron cerradas las puertas, no tenía petróleo, y entonces este laboratorio, para batallar contra los aliados, comenzaron a inventar los gases, los químicos. Había uno que era el gas que se hace de... Había un gas que te tocaba la piel y comenzaba a entrar a tu piel, gas mostaza, y corroía todo. Peor aún, cuando llega la Segunda Guerra Mundial, estos mismos hombres crearon un gas especial para matar a todos los judíos en la cámara de gas. El Zyklon B era un gas utilizado por los nazis en las cámaras de la Segunda Guerra Mundial. No había compasión, solamente todo era movido por el dinero. Estuve visitando a un hermano este último día, sábado. El hermano, en el COVID, las secuelas del COVID le habían traído una fibrosis pulmonar. Nuestro hermano tiene paralizado gran parte del pulmón y lo habían internado en el Hospital Rebagliati más de 20 días porque un alveolo pulmonar se le había roto y en vez de que el aire entre y salga en el pulmón, el aire salía por fuera del pulmón y acá se le había hinchado la garganta. Gracias a la voluntad de Dios salió y ya desde antes ahora tiene que tener una sonda para respirar con tanques de oxígeno. Pero sucede que como su pulmón necesita oxígeno para respirar, el corazón late fuerte para que el pulmón pueda funcionar. Y su corazón está latiendo tan rápido que dicen los médicos que una de las soluciones para que él pueda probar y bajar esa arritmia es que pueda tomar un poquitito de morfina. Está en esa indecisión, no sabiendo qué hacer. Todos quieren la cura al dolor. Nuestro hermano, desde aquí le damos ánimo. Que sea Cristo el médico y sanador, porque Cristo tiene la cura física, mental y espiritual. En la parte física tenemos los remedios naturales, lo que conocemos como los 8 remedios naturales. En el libro Ministerio de Curación nos dice así: aire puro, luz solar, abstinencia, reposo, ejercicio, régimen conveniente, vegetariano, abundante agua, confianza en el poder divino. Son los verdaderos remedios. Nuestro Cristo alivió no solamente la parte física, sino también la parte espiritual. Recordamos lo que dice el capítulo 9 del libro de Juan. Había un ciego de nacimiento. 40 años no había podido ver. ¿Cómo será? ¿Cómo sería su vida? Pero se allegó a Cristo. ¿Y qué es lo que usó nuestro Señor? Dice, agarró barro
lo combinó con saliva, el poder divino combinado con su creación, y se lo puso en los ojos. Y le dijo, anda, ve y lávate en el estanque de Siloé. Él creyó, se fue y se lavó. Y por primera vez, ¿en cuántos años?, pudo ver. Esa es la maravilla del poder de Cristo. Pero, por supuesto, había personas que no le creían, judíos que no le creían, principalmente los dirigentes, los sacerdotes, los fariseos. Hasta que incluso trajeron a sus padres para decirle, ¿ese es tu hijo? Para que lo reconozcan. Y ellos, sí, él es nuestro hijo. ¿Y cómo es que ha tenido la vista? Bueno, pregúntenle a él. Y él decía, yo no sé. Solamente un profeta puede haber hecho lo que tengo yo ahora, que puedo ver. ¿Ustedes quieren conocerle a ese Cristo? Hay muchos que rechazan a Cristo. Cristo, ante el dolor físico, Él puede hacer un milagro en tu vida. En la parte mental, hay personas que tienen muchos problemas mentales, ahora generalmente causados por la enfermedad del siglo, que es el estrés. El estrés es la causa de la mayoría de inflamaciones que hay en el cuerpo. Gastritis, faringitis, precursor del cáncer. En la Biblia tenemos ejemplos de María Magdalena, que era una mujer que tenía una mente endemoniada. Solamente Cristo pudo hacer ese milagro de transformar. Y ella lo bautizó, lo ungió a Cristo en vida. Fue una mujer que la primera en ver a Cristo resucitado, en llevar las buenas nuevas de Cristo vivo. Pero también tenemos otro ejemplo, el rey Saúl. El rey Saúl, el primer rey, no quiso ser dirigido por Dios y terminó con su mente destruida. Destruida, pero por Satanás. Porque conociendo la verdad se fue a ver a la pitonisa de Endor, el cual le hizo ver al profeta Samuel y le dijo, vas a morir. Nosotros somos como un caballo salvaje, grandes, fuertes, musculosos, imponentes. Queremos llegar así, impresionar, pero vamos corriendo, superando objetivos, superando metas. Muchos ahora, a una edad madura, trabajé tanto para alcanzar objetivos y ahora ya no tengo salud. Ese hermoso caballo salvaje necesita ser dirigido. Y Cristo el Señor es el que quiere dirigir tus fuerzas por el camino correcto, el camino estrecho que te conduce a la liberación de todos los problemas que puedas tener. Porque cuando uno no tiene a Cristo, entonces en el hogar hay disensiones, hay peleas. El corazón está dispuesto a airarse. En el trabajo
había una ejecutiva muy buena. Le dieron la oportunidad de llegar alto, de manera que manejaba millones de soles. Muy inteligente, pero siempre tenía un problema de carácter. Parecía que vivía siempre atacando o se sentía atacada. ¿Cuándo le dieron la oportunidad de llegar a ese puesto? Comenzó por el dinero a humillar a proveedores, contratistas, sus trabajadores, porque creía que tenía el poder. No se daba cuenta que había un problema. El problema era ella. Y entonces la gerencia le bajó de cargo. Y ella decía: ha habido un complot contra mí. Al final, en ese nuevo cargo, seguía y no quería cambiar. Aún peor, le investigaron y se dieron cuenta de que habían hechos fraudulentos, indicadores de hechos fraudulentos. Terminó perdiendo la confianza. Entonces, la solución para las relaciones sociales, para que tu mente esté pensando hacer lo bueno, también es Cristo Jesús. Otro ejecutivo, ya de 60 y tantos años, hace muy poco le acaban de detectar Parkinson. Él me decía: pero yo hago deporte. Pero ya todos veíamos en la empresa que estaba moviendo la pierna así, ¿no? Porque el Parkinson hace que el cuerpo tiemble. Y pues lo mandaron a la junta médica, a los neurólogos, y se dieron cuenta en los exámenes de un mes completo que tenía esa enfermedad. Y decía: me siento mal. ¿Qué hacer? El Parkinson es una enfermedad degenerativa que hace que las neuronas se van muriendo. Al morirse, hace que el cuerpo no produzca la hormona de la felicidad, que es la dopamina. Entonces, ¿qué hace un hombre cuando dice: me estoy enfrentando a la muerte? Ahora le están dando dopamina artificial. ¿Cómo habrá sido su vida? Pero él necesita ser feliz. Él necesita tener un mejor amigo. Y ese mejor amigo, quiero decirte que es Cristo. En la palabra de Dios, Juan 15:13 dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Cristo es el mejor amigo. Él puso su vida por ti. Vamos al tercer plano, el plano espiritual. Vamos a recordar esta historia también maravillosa. Zaqueo. Zaqueo era un hombre que no le faltaba nada. Era un cobrador de impuestos. Imagínate que de repente tenía un edificio de 7 pisos, una casa con piscina, carros, sirvientes. No tenía problema económico, pero tampoco tenía paz. Él había escuchado de la solución a su problema. Y entonces él decidió ir a buscar a Cristo. Sabía que iba a venir. Como era pequeñito, no lo pudo ver, pero no se limitó. Subió a un árbol, a un sicómoro,
Y allí su corazón, que quería buscar una solución a su problema, Cristo le miró. Cristo conoce el corazón de cada uno y le amó y le dijo: baja, Zaqueo, hoy ha llegado la felicidad a tu casa. Quien busca y encuentra a Cristo, entonces hay una conversión de ese hombre que solamente juntaba dinero, ahora luego se volvió un hombre dadivoso, entregó, ayudó. Así es cuando Cristo toca el corazón. Hay un hermano cristiano, hay un grupo cristiano que participamos en la semana de hacer oraciones. Generalmente este domingo, en Cristo Corazón Vivo, así se llama este grupo que hay. Diferentes religiones, todos nos juntamos para orar para que Cristo realmente viva en cada corazón. Y entró un hermano que le habían venido todas las calamidades. Nos contó que primeramente por su problema económico, mental, espiritual, había tenido altercados en el hogar. Al final la esposa lo había sacado de la casa. Peor luego después, pierde el trabajo. Él arregla computadoras, laptops y esas cosas. Sin trabajo lo único que le quedaba era su carro para poder recursear, tener ingresos. Estaba sin casa, dormía ahí en el carro. Hasta que también un día casi se llevan su carro. Estaba realmente ni para comer. Hasta que algunos amigos, alguien le alcanzaban frutas y cosas. En ese camino del dolor, encontró a Cristo Jesús. En la más grande prueba de necesidad, allí muchas veces está la oportunidad de Dios. Y en la búsqueda de la salida de su aflicción, encontró a Cristo Jesús. Y en oración y en arrepentimiento comenzó a cambiar. La esposa le comenzó a aceptar. Pero tenía que venir la última gran prueba también, porque este amigo ya transformado, aceptado nuevamente en el hogar, le detectaron que tenía que ser operado del corazón. Una operación muy riesgosa porque había que ponerle unas válvulas. Y entonces, sin poder moverse allí en la sala del hospital, él pensaba: Dios tiene el control. Y nos dijo así: cuando fui a la operación, ni siquiera me puse nervioso, porque sabía quién me iba a operar. Y nos dejó dos versículos. Uno que era Salmo 38:2, cuando él andaba alejado de Dios, porque tus saetas cayeron sobre mí y sobre mí ha descendido tu mano. Fue en ese dolor rescatado y traído. Y también Filipenses 4:6-7, que dice así: por nada estéis afanosos,
no te preocupes por nada, sino sea conocida tus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Cuéntale todo a Dios. Agradécele porque aún tienes vida. Y la paz de Dios. Tú quieres paz. Todos queremos paz. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Como cristiano, un cristiano verdadero, anda confiado en que Cristo es el gran médico, es el sanador y salvador. Dice, para ir terminando, Salmos 30, versículo 2. Señor mi Dios, clamé a ti por socorro y tú me sanaste. Él está puesto a que tú seas restituido, pero tienes que clamar. Pedid y os dará. Buscad y le hallaréis. Éxodo 15, 26. Yo soy Jehová, tu sanador. Salmo 103, versículo 3. Cristo es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Apreciados amigos, queridos hermanos, nuestro Cristo Jesús es la solución, es la respuesta a tu dolor. Cristo Jesús está hoy arriba en el cielo, llorando por ti, que quizás estás lejos. Intenta, ven, acércate, arrodíllate, búscale de mañana y le vas a encontrar. Él ha obrado tantos milagros. Si así pudo despertar a alguien que había muerto, si así pudo dar vista a los ciegos, Él solamente quiere que tú vengas y Él te abrirá los brazos tiernos de amor. Encontrarás paz, sanación y salvación. Dios te bendiga. Amén. Vamos a terminar este tema muy bonito, alivio para los dolientes, con una oración. Inclinamos nuestros rostros. Amado Señor, a través de tu palabra nos demuestras tu infinito amor. Jesucristo hoy está en el lugar santísimo. Nos está escuchando, nos está mirando y quiere que todos estemos limpios de corazón. Quiere limpiarnos. Su sangre nos limpia de todo pecado. Te pedimos, oh Dios, que el Espíritu Santo haga esa obra maravillosa en cada hermano, hermana, en cada cristiano que ora hoy en estos momentos para recibir a Cristo como Salvador personal. Tu misericordia se puede extender aún ahora para la humanidad, en especial para tu iglesia. Y que nosotros, que conocemos el Evangelio, podamos, Señor, reflejar un carácter puro, hermoso y maravilloso que tú quieres que llevemos a este mundo lleno de dolor. Gracias por todo lo que nos das, por el aliento de vida, por una comida, por un lugar donde dormir. Sabemos que Cristo triunfó para que nosotros, por medio de Él, podamos triunfar. Te agradecemos todo, Padre, inmerecidamente, más confiando en la sangre preciosa de Cristo Jesús, que pronto vendrá.
Amén.